Hola, ¿qué tal están? El utilitarismo de Stuart Mill. No cabe duda de que John Stuart Mill, es uno de los grandes filósofos del siglo XIX y de la historia. La infancia de Mill, que nació en Londres en 1806 y murió en Aviñón en 1873, estuvo marcada por una educación muy rigurosa, muy profunda que recibió de su padre, James Mill, quien quiso poner en práctica en el campo educativo sus tesis o sus afirmaciones utilitaristas. Estaba convencido de que el ser humano nace como una tabula rasa, de modo que el tipo de educación recibida es fundamental para el desarrollo psicológico y mental e intelectual del individuo. En este sentido, el padre de Stuart Mill se convirtió en su único tutor y le sometió a una estricta disciplina en la que estaban excluidos los juegos y entretenimientos. No asistió a la escuela ni a la universidad, y la severidad con la que fue instruido dio resultados asombrosos, como que aprendiera griego con 3 años, con 8 años leyera autores clásicos y a los 13 fuera competente en economía política. Además, su padre se preocupó de que aprendiera a razonar por sí mismo y de que se esforzara en comprender cualquier texto por difícil que fuera. Quería convertirle en una máquina de razonar, sometiendo y controlando la expresión de cualquier sentimiento. Esta severidad con la que fue educado pudo ser la razón por la que a los 20 años Stuart Mill sufriera una crisis emocional tras de la cual se replanteó la educación recibida. Leyó a poetas, práctica que hasta ese momento había tenido prohibida, y se dio cuenta de que la felicidad no puede alcanzarse sin el cultivo de los sentimientos y también de las emociones. Trabajó ocupando cargos de responsabilidad en la Compañía de las Indias y en 1830 se enamoró de una mujer casada, Harriet Taylor, quien ejerció una gran influencia tanto en su vida afectiva como intelectual. Socialmente esta relación fue muy mal vista. Harriet le puso en contacto con las ideas socialistas de la época, que Mill trató de conciliar con el liberalismo en el que había sido educado y del que habla en sus textos y que se había convertido en uno de sus principios teóricos más importantes. Al cabo de 20 años, cuando Harriet enviudó, contrajeron matrimonio. En su obra maestra sobre la libertad, Mill defiende que la sociedad no puede entrometerse en la vida privada de los individuos. Tras la muerte de Harriet en 1858, reflexionó sobre la felicidad y 3 años más tarde publicó Utilitarismo. Además, se implicó en la vida política inglesa, formando parte de un partido de corte izquierdista y progresista. Fue defensor, por ejemplo, del derecho al voto de las mujeres y finalmente se recluyó en una casa cercana al cementerio donde estaba enterrada su esposa en Francia. En cuanto a la obra de Mill, pues aborda los problemas fundamentales de la filosofía de su tiempo y se agrupa alrededor de 3 grandes cuestiones. Por una parte está lo que podemos llamar teoría del conocimiento, y en este sentido Mill defendió las concepciones empiristas, influido principalmente por la obra de David Hume. Además, su pensamiento sobre esta cuestión está expuesto en Sistema de la Lógica. En relación con la ética, pues fue un impulsor de la ética utilitarista, influido por su padre y también por Bentham y otros, y la principal obra donde aborda estos problemas éticos es precisamente Utilitarismo. Y en cuanto a la política, es uno de los principales teóricos del liberalismo. Mill sigue la senda de Locke y Montesquieu y se preocupó por la libertad intelectual, una temática que trató de conciliar con las ideas próximas a las tesis socialistas y a la reivindicación de una sociedad igualitaria. Estas ideas las plasmó en su obra sobre la libertad y también en su obra Principios de Economía Política. En relación con la teoría del conocimiento, pues él afirma el valor del empirismo y de la inducción. El pensamiento de Mill, muy crítico con el pensamiento metafísico, se enmarca en el empirismo y el inductivismo. Asumió la tesis fundamental del empirismo, según la cual todos los conocimientos proceden de la experiencia sensible, pero Mill incluso considera que las leyes lógicas derivan en último término de la sensibilidad. También afirma que entidades metafísicas como el alma o Dios son intangibles y por tanto no se pueden conocer. A mi juicio, derivar las leyes lógicas de la sensibilidad me parece excesivo, porque son principios abstractos, teóricos, que diríamos no tienen que ver con lo sensible, a mi juicio. También reflexionó sobre la lógica inductiva. El conocimiento para él se inicia con la experiencia sensible y por tanto su punto de inicio o de partida son los casos concretos y particulares.
desde los que se generalizan las leyes. Al igual que Hume, Mill es consciente de que estas leyes siempre están sujetas a error. En todo momento puede aparecer un contraejemplo que rebata la ley, de modo que el conocimiento se encuentra siempre en proceso de revisión y no es posible alcanzar un discernimiento absolutamente cierto y convincente de la realidad. Respecto pues, a la ética utilitarista, está claro que los pensadores utilitaristas, empezando por Mill, afirman una concepción ética teleológica o finalista, ya que consideran que las acciones no tienen un sentido en sí mismas, sino por la finalidad, el motivo o el para qué al que tienden. Por tanto, podemos señalar que los utilitaristas son consecuencialistas. Las acciones son buenas en función de los efectos, de las consecuencias, y no tanto por sus intenciones. Por otra parte, Mill está de acuerdo en que el fin de toda acción es alcanzar la felicidad, que se define como el placer o ausencia de dolor. En este aspecto, todo ser humano aspira a ser feliz, es decir, a obtener placer y no sufrir. Mill identifica, por tanto, la felicidad con el placer o bienestar. La acción buena, por tanto, es la acción placentera y que busca lo útil para el mayor número posible de personas. Esto sería también una de las definiciones clásicas del utilitarismo. Además, define la utilidad o principio de mayor felicidad para el mayor número de personas como el criterio de la moralidad. Esto es algo evidente para Mill. Y eso permite además distinguir entre acciones buenas o malas, justas e injustas. En ese aspecto, la acción que beneficia al mayor número de personas y que promueve la mayor felicidad y placer es la acción buena, y por el contrario, un acto que solo provoca dolor entre los afectados será un acto malo. Por tanto, para el utilitarismo, el acto fundamental de su moral es la utilidad, la búsqueda de la utilidad. Para Bentham, por ejemplo, la utilidad es cualquier propiedad de cualquier objeto, dice, por la cual éste tiende a producir provecho, ventaja o placer, bien o felicidad, o evitar que se produzca daño, dolor, mal o infelicidad. Estas son las palabras de Bentham. Y tiene razón. Bentham vivió pues, en la última parte del siglo XVIII y el primer tercio aproximadamente del siglo XIX y fue gran amigo tanto de Jaime Mill como de Stuart Mill. También se puede decir que la definición de utilidad se deduce de que los utilitaristas no se limitan a considerar únicamente lo que es útil para una sola persona, sino lo que es útil para el mayor número de personas. Bentham y Mill en este sentido se plantearon la siguiente cuestión: ¿qué ocurriría si todo el mundo actuara igual que yo? Por ejemplo, robar un libro de una biblioteca puede ser bueno para mí, pero no beneficia a la mayoría, por tanto, esta acción es condenable. Bentham además desarrolló un sistema ético en el que el criterio de la felicidad residía en la cantidad. El fin de las acciones humanas consiste en proporcionar el mayor placer posible. Para Bentham, más cantidad de placer equivale a una mayor felicidad. En cambio, en las concepciones éticas de Mill se establece que más que el criterio de la cantidad, valora la calidad de los placeres y el tipo de placeres. Para Mill, los placeres pueden jerarquizarse en placeres inferiores, los relacionados con las pasiones, y superiores relacionados con el intelecto, con la mente, con la inteligencia. El ser humano aspira, para Mill, a los placeres intelectuales, que son los más difíciles de alcanzar. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar sus facultades más elevadas mediante el estudio, la lectura, el conocimiento, y este es el aprendizaje que le depara mayores placeres, mentales por lo menos. También es verdad que existen los placeres físicos. Frente a las críticas que afirmaban que el utilitarismo tiene una visión simplista del ser humano, por establecer que el único propósito en la vida es la búsqueda del placer, Mill responderá que el ser humano aspira a los placeres intelectuales. En este aspecto, para él son los más difíciles de alcanzar, afirmó Mill. Es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Con esta frase o con esta sentencia, Mill recalca que el ser humano es mucho más difícil de contentar que cualquier otro animal. Para satisfacer a un cerdo basta con proporcionarle abundante alimento, mientras que los placeres humanos son variados y mucho más complejos, como por ejemplo ir al teatro, leer una novela, etc. Mill defiende que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar sus facultades más elevadas mediante el estudio y el conocimiento, y que es este aprendizaje lo que le depara mayores placeres. Podemos decir, por tanto, que la felicidad se basa
Pues principalmente en la dignidad humana, podríamos decir, y el respeto por uno mismo. Mill también apunta que solo se puede ser feliz si las personas más próximas son felices. La felicidad no es, por tanto, individual solamente, sino solidaria. En cuanto a la política, podemos decir que el pensamiento político de Mill está claramente influido por la obra de Tocqueville, La democracia en América. Entre las numerosas cuestiones que Mill planteó sobre política y economía cabe destacar varias. La primera, ¿cuál es la mejor organización política? Una de las ideas más significativas que desarrolla Mill precisamente es la crítica a la democracia entendida como dictadura de las mayorías. Mill expresó su temor de que las reivindicaciones de las minorías no se tuvieran en consideración. Por esta razón o por este motivo, defendió la idea de que el Estado tenía que garantizar que las reivindicaciones justas de sectores minoritarios de la población no se vieran desatendidas. En segundo lugar, también en relación con la política, podemos preguntarnos cómo defiende el individuo su libertad frente al poder del Estado. Y esta misma pregunta se la realizó el propio Stuart Mill. Y esta es una cuestión clásica en la tradición liberal inaugurada por Locke y Rousseau y Montesquieu, pero fundamentalmente por Locke y Montesquieu. Y en tercer lugar, también se planteó cómo lograr conciliar la libertad con la idea de redistribución de la riqueza. Esta cuestión tendrá posteriormente en el siglo XX y en el XXI una gran influencia en la socialdemocracia y actualmente también la tiene en pleno siglo XXI, el tema de la redistribución de la riqueza. En relación con el individuo y el Estado, pues Mill plantea distintas cuestiones importantes y las explica en sus obras, y esas tres cuestiones, diríamos, se basan en un problema: cómo compatibilizar la defensa del derecho a la libertad individual con la intervención estatal, o dicho de otra manera, los límites de la libertad individual en relación con la intervención del Estado. Y para él se trata de lograr un equilibrio entre el individuo y el Estado. El Estado, para Mill, debe respetar la vida privada y las libertades individuales. En ese sentido, suena muy actual lo que dice o lo que afirma el propio Mill en sus escritos. Por ejemplo, entre las libertades principales están, aunque hay más, la libertad de conciencia, que incluye tanto para Mill la libertad de pensamiento como la libertad para manifestarlo. Mill defiende además la posibilidad de que todos los individuos puedan expresar libremente sus ideas, ya sean verdaderas o falsas. La libertad de expresión tiene un límite: difamar el honor de los demás, como es lógico. Además, él insiste en la importancia de la libertad de acción. Es fundamental para que los miembros de la sociedad sean activos y tomen iniciativas. Y otra libertad muy importante para él es la libertad de asociación. Su único límite es no atentar contra la libertad o la integridad física o moral de otros individuos. En este aspecto cabe decir que Mill no reivindica las libertades individuales porque éstas formen parte de un derecho natural, porque para él los derechos nacen con la aprobación de las leyes, como hizo Locke, sino porque benefician tanto al individuo como a toda la sociedad. Estas libertades tienen unos límites. No pueden afectar de manera negativa a otros miembros de la sociedad. Y por último, cabe decir que para él el Estado debe intervenir para evitar situaciones de injusticia social. Y en ese sentido, la intervención del Estado pretende evitar, por un lado, la dictadura de las mayorías y, por otro lado, las desigualdades sociales con la redistribución de la riqueza mediante tasas e impuestos. Esta es una idea que está muy de actualidad. Redistribución de la riqueza mediante más impuestos y más tasas a los que realmente pueden pagarlas, grandes empresas que tienen unos ingresos extraordinarios, excesivos. Entonces es un buen sistema de equilibrio y de combatir o evitar las situaciones de injusticia social. Eso es algo, a mi juicio, incuestionable. Además, ese equilibrio entre individuo y Estado, entre intervencionismo estatal y libertad individual, es uno de los problemas a los que se han enfrentado todas las sociedades democráticas contemporáneas. Y además Mill tuvo el acierto de predecir y reflexionar sobre unos problemas que siguen estando en el centro de atención de las democracias más avanzadas en pleno siglo XXI. Mill, por otra parte, se opone a la tradición derivada de Cicerón y de Santo Tomás, que defiende también Locke, según la cual existen unas leyes naturales. Y además hay que decir también que la reivindicación de las libertades individuales es propia del pensamiento liberal, fundado por Locke. Por lo tanto, diríamos que estas libertades son la base de un Estado justo
Y luego la redistribución de la riqueza, pues también es otra de las grandes bases de cualquier Estado justo, adecuado, un Estado utilitarista, podríamos decir, de alguna forma. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.